Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al 14º episodio del curso de diseño web básico. En esta ocasión vamos a intentar completar el registro. Y como os acabo de decir, vamos a intentarlo, porque todavía no vamos a estar preparados en un solo episodio. La última vez arreglamos las plantillas, lo cual nos permitía reutilizar partes de nuestro código PHP para generar páginas sin tener que escribir dos veces lo mismo. Pero ahora, cuando clicamos en registro, vamos a la página registro y no vemos nada, sencillamente porque está en blanco. Ahora es cuando vamos a escribir nuestra página de registro, la cual suele consistir en un formulario que el usuario debe rellenar para pasar a formar parte de la base de datos de nuestra página web. Con lo cual, lo que vamos a hacer es abrir nuestro documento registro PHP, el cual está completamente en blanco, y vamos a comenzar. En primer lugar vamos a incluir estas porciones de código. Si recordáis lo que hicimos la última vez, escribimos, como os acabo de mencionar, una especie de plantillas que podíamos incluir directamente, lo que nos evitaba tener que declarar el documento HTML una y otra vez, definir las hojas de estilo CSS, incluir los documentos JavaScript y demás. Ahora simplemente podemos coger este fragmento de código, copiarlo y pegarlo en registro PHP. ¿Y qué hará esto? En primer lugar, nos dará una conexión y, usando el repositorio de usuarios, lo que logramos es, en la barra de navegación, recuperar el número de usuarios que hay registrados en nuestra página web. Si os fijáis, voy a volver atrás y aquí pone un usuario, porque es la cantidad de usuarios que tenemos obviamente registrados, ya que ahora solo estoy yo como usuario. Bien. Además, tenemos que coger esta parte de abajo, la copiamos y la pegamos por aquí, y esto nos da el cierre del documento, lo que incluye también los documentos JavaScript y demás. Y en medio es cuando podemos dedicarnos a crear nuestra nueva página. Pero antes vamos a ver si todo funciona. Ahora que el registro existe, si clico en registro, como veis vamos a una página similar, donde la barra de navegación superior funciona, pero no hay nada. Y se debe sencillamente a que aquí tampoco hay nada, la página está en blanco. Bien, ahora vamos a crear un sencillo formulario. En primer lugar, para que el usuario sepa dónde está, el título va a ser registro. Si cargo la página, podéis ver que ha cambiado. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es crear primero un jumbotron, igual que lo teníamos en el index, que por si os lo preguntáis es esta pieza gigante donde se da, digamos que una especie de título de mensaje para cada página. Con lo cual vamos a crear un jumbotron que se hacía de la siguiente forma, un div con la clase contenedor, lo cual hacía que podamos poner elementos bootstrap dentro del contenedor. Y dentro del contenedor creamos un div con la clase jumbotron. Y gracias a la predicción de NetBeans es más rápido. Bien. Y ahora dentro voy a colocar un titular de H1, que es el titular más grande existente, y voy a llamarlo formulario de registro. Y además, para que esté en el centro, voy a darle la clase text center. De acuerdo, vamos a probar esto. Perfecto, como veis ahí está, muy bien. Ahora vamos a hacer en sí el formulario. Voy a dividirlo en dos partes, en dos columnas. En la columna izquierda voy a colocar las instrucciones para rellenar el formulario, y en la columna derecha voy a poner el propio formulario. Con lo cual voy a crear en primer lugar otro contenedor, y dentro vamos a crear un row, que si recordáis era la clase especial de Bootstrap, que dividía de forma horizontal, o digamos que en líneas, nuestra rejilla de diseño. Y dentro de esta fila voy a crear dos columnas de tamaño 6 y de tipo mediano, lo cual nos permitirá tener un comportamiento óptimo tanto en un ordenador como en un teléfono móvil o en una tablet, lo cual es ideal. Y como os decía, tienen que ser dos, así que voy a copiar y pegar esta columna y voy a hacer otra más. Bien, la idea es la siguiente, voy a formatear un momento, de acuerdo. En la primera columna vamos a colocar las instrucciones, y en la segunda vamos a crear
el propio formulario. Para hacerlo voy a usar paneles, igual que hicimos en la primera parte. Y recordad, eso era de la siguiente forma. Esto eran los paneles. Tenían una especie de cabecera azul y luego abajo estaba el cuerpo en blanco. Bien. Para ello, si recordáis, teníamos que crear un div con la clase que tuviera un panel y un panel default para coger el tipo de panel por defecto que tiene Bootstrap. Dentro del panel tenemos que crear un div que se va a llamar panel heading, que es el titular del panel. Y dentro del titular vamos a crear un h3 cuya clase tiene que ser panel title, título del panel. Y dentro voy a llamar a este panel instrucciones. Vale. Con esto ya tendríamos el título. Y ahora debajo del cabecero creamos un panel body, lo cual es el cuerpo de nuestro panel. Bien, este cuerpo normalmente va a ser algo sencillo. En mi caso simplemente voy a crear un párrafo que explique más o menos cómo va el asunto y algunos enlaces, ahora veréis. Primero voy a usar br. Esto es un salto de línea. Sirve para que el siguiente elemento salte una línea hacia abajo y espacie mejor las cosas. Luego vamos a crear un p, que es el elemento párrafo. Y aquí podemos escribir alguna especie de instrucciones sencillas. Por ejemplo, para unirte al blog de Java Dev 1, introduce un nombre de usuario, tu email y una contraseña. El email que escribas debe ser real, ya que lo necesitarás para gestionar tu cuenta. Te recomendamos que uses una contraseña que contenga letras minúsculas, mayúsculas, números y símbolos. Bueno, una instrucción como esta más o menos. Vamos a ver qué tal queda. Bien, esto ya no está mal de por sí, pero vamos a añadir algunas cosas más. Ahora, después del párrafo, vamos a añadir otro br para saltar otra línea más hacia abajo. Y vamos a colocar un elemento a. Esto recordad que era un enlace hacia otra página. Bien. Lo que vamos a poner es una pregunta como ¿ya tienes cuenta? La idea es que cuando el usuario pinche en este enlace, esto le redirija directamente a la página de iniciar sesión si el usuario ya está registrado. Y además vamos a darle el atributo href. Como no tenemos todavía página de iniciar sesión, vamos a colocar simplemente la almohadilla para hacer un enlace vacío, digamos. Otro salto de línea. Y otra etiqueta. De nuevo es una página que no tenemos, así que pongo la almohadilla. Y en este caso va a ser, ¿olvidaste tu contraseña? Y aquí haremos un típico servicio para recuperar una contraseña. A ver qué tal queda esto. Bien, está bien, pero hay un par de problemas. En primer lugar, estaré bien que esto esté en medio, así que a la clase columna vamos a darle además de columna md6, le vamos a dar text center para que todo esté centrado, ¿de acuerdo? Tal que así. Voy a separar los enlaces un poco más. Voy a colocar un br más en medio para que haya un espacio extra, así. Y ahora quiero que el texto esté justificado, es decir, que ocupe el mismo espacio por la izquierda y por la derecha. Y para eso lo que se puede hacer sencillamente es en el párrafo añadirle la clase text justify. Como veis, todo esto va muy rápido gracias a que Bootstrap está ya bastante preparado. ¿Veis? Ahora el texto ocupa un ancho uniforme. Y estas son las instrucciones. Si queréis podéis poner un br más debajo de olvidaste tu contraseña para que no esté tan pegado el borde del panel, aunque parece que no
ahora, porque primero hemos saltado de línea y ahora que ya hemos saltado de línea se vería el espacio al pulsar F5, como veis, así está. Bien, ahora vamos a crear nuestro segundo panel y en este segundo panel vamos a crear ya el formulario en sí. Como este panel va a ser bastante parecido al primero, al menos al principio, podéis coger toda la parte del panel, como veis Bootstrap me lo marca en amarillo, y copiarla. De acuerdo. Y lo pegamos, voy a formatear con Alt-Shift-F para que se me quede todo del mismo espacio. Voy a borrar el título y voy a borrar el cuerpo del panel. Bien, ahora el título va a ser, por ejemplo, introduce tus datos, ¿de acuerdo? Y dentro del panel vamos a crear, como os acabo de decir, el formulario. Ya os aviso que este formulario todavía no va a funcionar, porque va a tener una buena pinta, pero no va a poder ser usado hasta que no lo conectemos con PHP. Pero no os preocupéis. Bien, para crear un formulario simplemente creamos la etiqueta form. Abrir form y cerrar form. Para que sea del tipo Bootstrap tenemos que darle el rol form. Ya sé que parece un poco redundante, pero a veces Bootstrap es así. Es tan sencillo que hasta aburre. Bien. Ahora lo que queremos hacer es poner controles y etiquetas. Y para conseguir eso en Bootstrap se usa un div llamado form group. ¿De acuerdo? Grupo de formulario. Y esto hace que el espacio entre las etiquetas y los controles sea óptimo, tanto en móviles, en ordenadores, en cualquier cosa. Con lo cual, cada vez que tengáis un control con su etiqueta, debéis colocarlo dentro de un form group. Por ejemplo, ahora vamos a crear el campo en el que el usuario va a tener que introducir su nombre de usuario. Y vamos a crear una etiqueta label. Esto es para etiquetar los controles, ¿de acuerdo? Vamos a poner nombre de usuario. Y abajo vamos a crear una etiqueta input. Esto sirve para colocar un control dentro de un formulario en HTML5. Esto no tiene nada que ver con Bootstrap. Tenemos que indicar de qué tipo es el control. En este caso tenemos que usar type igual a text. ¿De acuerdo? De hecho, si os habéis fijado al escribir type, NetBeans me ha indicado los distintos tipos que existen. Con la T solo text, tiempo, teléfono, pero hay muchos más tipos. En este caso es simplemente texto. Y perdonad, no existe cierre de input, ahí me he equivocado, ¿de acuerdo? El input no tiene cierre, es así, sin más, ¿de acuerdo? Pero además vamos a ir a una clase de Bootstrap llamada form control, lo que hace que todo esté más espaciado y mejor hecho. Muy bien. Ahora vamos a pulsar F5 y ahí veis el resultado. Tenemos la etiqueta y el control en el cual podríamos escribir nuestro nombre de usuario y demás. Ahora tenemos que hacer unos cuantos campos más. Como os he dicho, cada campo va dentro de su form group, así que simplemente podríamos copiar esta parte, pegarla abajo y ahora en vez de un nombre de usuario lo que queremos es el email del usuario, así que esto es un email y el tipo, en vez de texto, por suerte HTML5 tiene su propio tipo de control para email, así que simplemente escribimos email. Y si pulso F5, como veis ya se han añadido también. Ahora nos faltarían un par de cosas más. Vamos a copiar. Y ahora lo que queremos es la contraseña. Y el tipo es, desde HTML5, password. Como veréis, esto es un control especial porque mientras que el usuario y el email son simples campos de texto, la contraseña es oculta, lo cual significa que cada vez que escribo un carácter aparecen puntitos. Y es para que, como ya imaginaréis, el usuario pueda escribir su contraseña sin que alguien mirando a su espalda pueda verla. Bastante obvio y sencillo. De acuerdo. Por último, nos interesaría crear un segundo campo de contraseña en el que podemos escribir, repite la contraseña. Y esto nos hará otro campo. La idea detrás de esto es por seguridad, porque como el usuario no puede ver lo que está escribiendo, es posible que se equivoque. Al obligarle a repetir la contraseña,
estamos seguros de que el usuario sabe lo que está escribiendo, porque si se hubiera equivocado los dos campos no coincidirían y así el usuario borraría el primero y empezaría de nuevo a escribir las dos. Bien, ya tenemos todo lo que necesitamos, al menos por ahora. No sé si a lo mejor más adelante querremos más datos. Ahora voy a colocar un BR para saltar una línea y voy a poner el botón que enviaría estos datos al registro. Para ello escribiríamos etiqueta button, cerramos la etiqueta, ¿de acuerdo? Y para que esta etiqueta funcione y envíe desde el formulario a PHP datos, tenemos que ponerle type submit, lo que significa que envía los datos. Porque si pusiéramos, por ejemplo, reset, esto lo que haría es limpiar el formulario. Es decir, hará que todos los campos se queden en blanco. De hecho, ahora os lo voy a enseñar. Bien, podemos crear, para que esto sea un botón de Bootstrap, tenemos que añadir las clases, normalmente. Y esto sería class igual a, primero btn, que es la abreviatura de botón. Luego ponemos btn-default. Y esto nos dará un botón bastante feo, en blanco y negro. Ahora os lo enseño. La etiqueta que queremos en el botón es enviar datos, por ejemplo, y mirad lo que pasa. Tenemos este botón. Como veis es en blanco y negro. Si queréis que tenga un poco de color desde Bootstrap, podéis añadir esta clase botón-primary. Hay diferentes. Este lo colorea de azul. Por supuesto, al final lo mejor es simplemente coger la clase buttonDefault y desde CSS colorearla del mismo color azul de nuestra página o de otro color que queráis vosotros. En este caso, como el type es reset, este botón no va a enviar nada, sino que va a limpiar los datos. Así que si queréis puedo ponerle, por ejemplo, reiniciar. F5. Bien. Así que imaginad que escribo unas cuantas tonterías por aquí y al pulsar el botón, como veis, todo el formulario se vacía. Esto es automático con HTML5, bastante fácil y práctico, por si el usuario se ha equivocado escribiendo. Así que podría escribir, por ejemplo, limpiar formulario. Y por si os parece útil, podemos copiarlo y pegarlo. Y aquí, en vez de type, el segundo botón, crearemos un botón de tipo submit. Y aquí sí que podríamos escribir enviar datos. Y como veis, está al lado. Ahora bien, tal vez os interese que este botón o estos dos botones estén más centrados para que esté un poco más bonito todo esto. Y podemos hacerlo de nuevo con la misma estrategia que antes, que sería simplemente añadirle a columna MD6 la clase textCenter. Y esto haría que todo esté más centrado, así. Mucho más bonito si me preguntáis a mí. De acuerdo. Incluso si queréis, para que esto esté mejor, podemos poner un par de BRs para que los botones no estén en la misma fila. Como veis, de esta manera. Eso ya os toca a vosotros. La cuestión es que ya tenemos construida nuestra página. Vosotros podéis hacer la vuestra como queráis. Por supuesto, esto al ser Bootstrap, lo bueno que tiene es que si minimizo la ventana, como veis, al minimizarla, todo se junta, las instrucciones se quedan arriba, el formulario abajo, y aunque la aplaste mucho más, como veis no hay ningún problema, todo es automático, se reescala al vuelo, lo cual es ideal para un teléfono móvil. El menú, como veis, sigue funcionando perfectamente, sin ningún problema. Bien, el problema que hay en este formulario es que no funciona. Aunque escribamos un nombre de usuario, un email, una contraseña y la repitamos bien, no vamos a poder registrarnos porque el botón enviar datos no va a ningún sitio. Ahora veréis, en el siguiente episodio os explicaré qué es esto de please enter an email address. Es una validación y haremos unas cuantas. Pero en cualquier caso, por ahora el problema es que nuestro formulario no va. Y eso también lo arreglaremos en el próximo episodio, porque vamos a crear las etiquetas necesarias para que nuestro formulario envíe a PHP los datos que ha introducido el usuario, para que así nosotros desde el código podamos validar los datos, guardarlos en la base de datos y efectivamente registrar al usuario. Esto es todo por ahora y seguimos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!